Amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a partir. Estamos trabajando en esto, como decía el pastor, ya le voy a dar el pase a Ervin. Tenemos que abrir nuestra mente y renunciar a todo lo que hemos por años arrastrado, algunos sí, algunos todavía nuevitos que han entrado, a lo mejor no entienden, pero sí se han ido incorporando de a poco. Entonces, es pedirle al Eterno que nos alinee a su verdad, y eso es lo que estamos abriendo de parte del Eterno, entregando esta palabra eh, y escudriñando la palabra juntos, juntos. Es por eso que estamos en el don de la profecía, no hemos avanzado desde ahí, ¿sí? Porque queremos que esto quede bien claro para todos, que podamos hablar todos el mismo lenguaje. Y voy a dejar la pregunta de la clase pasada. Había una tarea que tenían que leer, Segunda de Crónicas 18, del versículo 16 en adelante. El que no estuvo lo puede hacer en este ratito, leer. Yo sé que hay muy buenos estudiantes en este equipo que hay acá, y hay algunos que ya lo hicieron durante la semana. Y la pregunta es la siguiente. Una vez que leyeron, ¿cierto? Segunda de Crónicas 18, del versículo 16 en adelante, la pregunta dice así: ¿por qué Jehová permitió que un espíritu siembre mentira en los profetas de Acab? Vuelvo a repetir la pregunta. Esta pregunta es de acuerdo a lo que estuvimos leyendo y de lo que estuvimos hablando la clase pasada acerca de, vamos a aclarar bien primero qué es el don de profecía, ¿cierto? Estuvimos charlando eso, estuvimos definiendo qué es lo que es agorero, para poder ir derribando toda cosa falsa que hay en nuestras vidas como hijos del Eterno, que se nos fue implantado. Entonces, de acuerdo a esto, vuelvo a repetir, Segunda de Crónicas 18, del 16 en adelante. Y la pregunta dice: ¿por qué Jehová permitió que un espíritu siembre mentira en los profetas de Acab? Ahora hago el paso a Ervin y Florcita, y luego poder escucharlos a todos. Hola, hola. Bendiciones para todos. Que la palabra realmente redarguya en nuestras mentes y Amén. salga toda mentira de estas profecías, ¿no? Que Claro. podemos escuchar en este tiempo. Parece que se agrandaron más. Sí. Pero el Eterno tiene la verdad y en Él nos vamos a apoyar. Bendiciones. Amén. Amén. Bien, les saludo, aunque ya saludamos a algunos, hablamos con algunos, pero con los que no pudimos hablar, abrazotes de saludos para todos. Ya quedó expuesta la palabra, la pregunta. Pudimos contarnos un poco lo que pasó con Acab. Yo les decía que leyeran para descubrir el por qué Jehová permitió que un espíritu siembre mentira en los profetas de Acab. Entonces, para entender quién era Acab, era necesario leer su historial. Así que está abierta para los que deseen darnos a conocer el por qué creen ustedes que
Jehová permitió que se siembre mentira en los profetas de Acab, teniendo presente de que a través de toda la escritura, Jehová deja en claro que no hay que mentir. Dice que aborrece la mentira y la lengua mentirosa, la aborrece. Hay un juicio también, si ustedes leen los salmos, hay juicios decretados de parte de Jehová para la lengua mentirosa, para los mentirosos. Pero él permitió que un espíritu de mentira siembre mentira en un grupo de profetas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jehová lo permitió? A ver, ¿cuántos leyeron? ¿Responder? ¿Puedo responder? Pero claro, si esto es abierto. El asunto Bien. de que... Ese día que, que dijeron que dieron la pregunta, a mí ya me había resonado y era, creo que porque los profetas no caminaban con los mandamientos del Eterno, no caminaban bajo la instrucción del Eterno, por eso también fueron engañados. Y otra porque acá había elegido seguir a Baal, se había alejado, él decidió dejar al Eterno, entonces decidió anclarse a un dios pagano. Y otro porque también se alineó a Jezabel a hacer todas las maldades que hizo. Entonces, por eso los profetas también fueron engañados, porque no estaban caminando bajo los mandamientos y bajo la instrucción del Eterno. No estaban caminando bajo la Torá. Ajá. Por eso los engañó. Y por eso no quería escuchar a Micael, porque Micael era, no, Micael, sí. Él siempre le decía la verdad. Y él no quería escuchar, porque él pensaba que el problema lo tenía con Dios, no lo tenía con Micael. El problema era con Dios, no con Micael. Por eso nunca lo quería escuchar a él. Es Micaías. 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 Micaías, perdón, Micaías. Y creo que lo que pasa hoy también es que lo que pasa ahora se relaciona un montón porque la gente que profetiza en este tiempo, la mayor gente no camina bajo la instrucción del Eterno, no está en los mandamientos. Y tampoco tienen en cuenta esto de las fiestas, de los tabernáculos vivientes. Uh-huh. Porque es lo que te acerca verdaderamente a Dios. Ese es mi aporte. Bien, bien, Ale. Vamos, vamos que están abiertos los micrófonos y las respuestas. Necesitamos escudriñar, no tengan temor de poder hablar de la palabra, y, aunque estén equivocados, pero la cosa es soltar. No es una negación de no querer hablar porque me da vergüenza, que eso no quede, amados ahí, sino poder ser todos instruidos y llenos con esto. Amén, al contrario, ¿cierto? Sí. Es lindo que aportemos. Eso. Bueno, ahí yo quería compartir también lo que yo entendí comparando al rey de Israel con Josafat, creo que era el otro rey de Judá, sí, Josafat. Es que el rey de Israel, yo lo que veía que como que confiaba más en los profetas que en Jehová, digamos, su corazón estaba más puesto en oír lo que le decían las personas que él veía, que tener su corazón y el temor a Jehová. Porque después siguiendo y leyendo la historia de Josafat es increíble porque en un momento él dice, o sea, hay una parte en el versículo Crónicas 19, versículo 7, bueno, que le habla después, Josafat dice que nombra jueces, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Josafat, a diferencia de Acab, él tenía su temor en el corazón a Jehová.
En cambio acá se valía de su fuerza, de que le palmean la espalda, de escuchar cosas buenas todo el tiempo, y de no esperar lo malo, que a veces lo malo también nos ayuda a crecer, es lo que podía ver, ¿no? Que él nunca esperaba, digamos, cosas malas, sino que todas cosas buenas. Y también podía ver en Acab también esto de la altivez, o sea, el orgullo de no reconocerlo a Jehová en todos sus caminos. Entonces, al no haber temor en el corazón del rey, también hace que tomara malas decisiones, a diferencia de Josafat, que su corazón estaba puesto en Dios primeramente, y de ahí sus decisiones cambiaban. Y de ahí cambiaba también a cómo llevaba el pueblo, ¿no? Así que eso quería compartir, de lo que puedo entender. Amén. Qué lindo. Interesante. Muy interesante tu aporte. Lo que haces notar entre la vida de Acab y la vida de Josafat. Eso es. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Voy yo. Yo lo que también podía ver era que en realidad Acab siempre quería escuchar lo que a él le convenía. Creo que también por eso buscaba a estos profetas, ¿no? Porque a veces él sabía que una que no estaba alineada al Eterno, no había temor en su corazón. Y en realidad quería escuchar a los profetas lo que él quería escuchar, lo que él deseaba. Y creo que en este tiempo se vive mucho eso. Muchas veces se quiere un profeta para que te diga algo que vos querés y no lo que el Eterno tiene. Si bien, porque también en la palabra estaba hablando de Micaías, él cuando le dice, cuando lo van a buscar, que le dicen como que dijera lo que todos los profetas habían dicho. Y él en forma burlona lo volvió a decir. Pero en realidad yo creo que también ahí Acab sabía que no le estaba diciendo la verdad, se lo estaba diciendo en forma burlona, entonces él sabía que no era tan así. Y creo que era esto más que nada, que los profetas le decían lo que él quería oír, lo que él quería escuchar. Y eso, bueno, lo llevó a su perdición, porque en realidad si leemos bien el pasaje, él termina muriendo. Creo que también a veces es eso, más que nada, no escuchar realmente lo que el Eterno tiene en la vida, lo que tenía para él. Y la desobediencia llevó a eso también. De hecho, estamos en un sistema en donde nos gusta que nos digan cosas bonitas. Queremos que nos profeticen todo el tiempo algo hermoso, algo hermoso. Claro, a eso iba, porque es verdad, a veces es como decía Erwin, yo vi la clase después y es como decía, a veces siempre la prosperidad, claro, todo lo lindo que queremos como persona, como que queremos lograr esto, lograr aquello, y siempre que querés de eso, pero nadie te viene y te dice, bueno, vuélvete a tu Dios, realmente vuélvete de corazón, que haya un temor a Dios. Siempre te hablan de lo que va a venir, de toda esa prosperidad, de todas esas cosas, y es como que en realidad esto es lo que se está viendo mucho en este tiempo. En este sistema, en el sistema religioso, se ve eso. Lo puedo compartir, en mi familia, tengo un hermano que hace poco, por eso también cuando le empecé a ver el video, podía ver esto, porque tengo uno de mis hermanos van a una iglesia, y hace poco cuando yo fui me decía, no, me profetizaron esto, que viene un auto, y un montón de cosas. En un momento le digo, ¿y el Señor qué te dijo? Bueno, Y él me miraba, me dice, sí, pero usó un instrumento. Yo le digo, pero en tu intimidad con él, ¿qué te dijo? Porque como que él me decía, no, pero lo usó al profeta y no sé cuánto. Pero yo le digo, pero el Señor, ¿qué te dijo? Y no me supo responder. Y creo que el otro día cuando veía el video, que lo pude ver bien completo, decía, es lo que estamos entendiendo hoy. Y gracias al Eterno que está trayendo ese conocimiento a uno, que uno lo puede ver de otra manera. Y puede ver esto. Es tal cual poder aprender, poder recibir esta revelación que nos ayuda a nosotros como hijos a discernir, a no caer
en este sistema, en esto que se mueve mucho hoy en día, más con todo el temor que la gente en cualquier lado podemos notar lo que hay. Entonces, si te dicen algo lindo, es como que, wow, como que vas, como que remás, pero no te pones en comunión con Dios, no buscas esa intimidad con Él, que es lo que realmente lleva a que vivamos de otra manera, no solamente, es como dice, todo venía añadido. Entonces solamente buscarlo a Él, seguir sus instrucciones, seguir sus mandamientos, cumplirlas. Y ahí es donde creo que esto es lo que pasaba con Acab, que él, es como que él quería oír lo que él deseaba. Y bueno, habían 400, más uno que no. Entonces como que él estaba como ¿no? que tras eso como que no quería uno solo que le confirmara, sino mucho, como que todo quería que le digan lo mismo. Claro. Es mejor pertenecer a uno que a 400. Claro, exacto. Qué bueno, gracias, Reggie. Gracias. Yo también quería hacer un pequeño aporte. Creo que, bueno, uno lee la historia bíblica así y no llega a dimensionar lo que otros pueden llegar a alcanzar. Fue muy interesante escuchar a Reggie lo que decía o sea, lo que contaba de su hermano. Y a mí me llamaba, bueno, varias cosas la atención, dos cosas que ya habían mencionado, bueno, en realidad se las mencionaron todos, creo, Pri, Sale y Reggie, la diferencia entre los dos reyes. Había uno que decía, no, yo voy a escuchar a los 400. Y el otro que le dijo, no, pero no hay nadie más. Me hizo recordar a la historia de cuando iban a elegir a David como rey. ¿No tienes otro hijo? Porque de todos los que estoy viendo acá, ninguno es. Y había uno que decía, uno de los reyes, se me fueron todos los nombres, pero bueno, uno de los reyes que decía, ¿pero no hay otro profeta? Josafat. Sí, hay uno, pero siempre me tira la mala onda. Siempre me dice todo lo malo, ¿no? Nunca me profetiza cosas buenas. Y encima después se rebadeaba. ¿Viste que te dije que no me dice cosas buenas? Pero lo otro que me sorprendía en la historia, y creo que va muy de la mano con un rey o una persona soberbia que solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar y no escuchar al Eterno, es que siempre hay un profeta que le dice lo que quiere escuchar. Claro. Y encima se enojan los profetas eso porque en el momento en que ahí se me fue el nombre, en el verso 23, claro, en el momento que acá justo está en la traducción en hebreo, Mijayá, está todo en hebreo, dice que Sedequías, puede ser, el hijo de Kenán, subió y golpeó a Mijaíl en el rostro. Claro. Y le Sí, dijo, el mismo. ¿cómo el espíritu de Jehová me dejó hablar para hablar contigo? Y se enojó y lo golpeó encima. Ese nivel de soberbia a veces de los otros profetas que no, Dios me habla a mí, yo sé que lo escucho y yo sé que Dios es el que me habla. Y ni siquiera está esa humildad de decir, quizá no está bien que me sume a todo el montón y realmente el que está diciendo algo distinto es el que está hablando del Eterno. Pero no, la soberbia del hombre nunca se va a doblegar a ese nivel. Y eso creo que era lo que más me llamaba la atención. Porque es eso, a veces por nuestra propia soberbia no sabemos escuchar al Eterno. Y simplemente nos encerramos a escuchar lo que queremos escuchar. No, el profeta me dijo esto, no, el pastor me reveló esta cosa y como decía Reggie, ¿y el Eterno qué te dijo? Porque ahí es donde se cae todo. Claro. Claro. Ahora, fíjate que interesante ahí como te decía que Kenán, no sé cuánto, le dice, ¿en qué momento salió el Espíritu del Señor de mí a hablarte a ti? O sea, Claro. terrible orgullo, amado. Hoy en día vemos eso, como Exactamente, se ve. cómo profetas se evalúan a sí mismos en esta forma. Como yo me he encontrado, se los cuento, con gente que
profetas le han hablado, entonces cuando tú le quieres decir alguna palabra, tienen que esforzarse, que tienen que arrepentirse. No, si el profeta me habló de esta manera. Entonces, el orgullo que ha impregnado, el orgullo de un profeta mentiroso que ha impregnado en la gente y hace más daño. Es terrible eso. De hecho, Terrible. me hace recordar algo que sucedió hace tiempo atrás con la muerte de este cantante Julio Melgar. Ah, Porque salieron muchos profetizando que no, que la enfermedad iba a ser para vida y que iba a vivir y que Dios lo iba a sanar, y muchos en realidad hablaron con respecto a eso, y según tengo entendido solo una persona le dijo lo contrario, que iba a morir, justamente así. Eran todos diciéndole que no, que iba a vivir, que vivir, que vivir, y uno que le dijo que no. Y como siempre se desprestigió al que dijo que no. claro. No asevero tampoco que esa persona sea profeta, de hecho no sé, no recuerdo ni quién es, pero viene como el caso, que todos los profetas diciendo no, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar, pero se murió. Ahora, bien escuché de eso mismo, aquellos que profetizaron que iba a vivir, dijeron que Dios había cambiado el plan de su vida en el último momento. Claro, No sí, reconocieron el sí, error. Bueno, y un profeta mentiroso va a ser así, no va a reconocer, aunque se haya equivocado. Y eso, fíjense que a esos son los que los sigue un montón de gente. Mucha gente también se la da de profeta y andan con profecías mentiras. Dios nunca, me gustó algo mucho que lo hemos venido afirmando, existe una sola manera para que nos vaya bien en lo material. Deuteronomio 28. No necesitas una profecía o alguien que te venga a profetizar, haz esto para que tengas esto. La palabra dice ahí, la palabra profética del Eterno dice, si oyes mis mandamientos y los pones por obra, esto te va a suceder y te va a seguir. Ahí está lo profético de nuestra vida, nuestra sustancia, nuestro sustento, lo material, todo. Ahí está. No necesitas que venga un hombre a decirte, se te va a abrir esto, otro. Si entiendes eso y empiezas a poner tu vida en práctica, ¿sabes qué? Vas a echar por tierra y le vas a cerrar la puerta a todo hombre falso que venga a decirte cosas. En esa área, el Eterno siempre que va a traer una palabra sobre un hombre, una mujer, una familia, lo primero que va a pedir es que se arrepienta. Más que conoce Él cuando estamos equivocados y nosotros oramos que nos va mal y queremos que venga alguien a decirnos que nos vaya bien. Pero el Eterno, cuando envía a alguien de verdad, lo primero que descubre es lo que está malo para que lo empiece a hacer bien. Los profetas hoy en día, no, tanta cantidad de dinero, haz un pacto, haz esto, entonces te va a ir bien. Pero no le dicen que el hombre o esa familia o el quien sea está en pecado, no ha restaurado, está haciendo las cosas mal. ¿Me entiendes? Como Josafat, acá un pagano tenía profetas falsos, quería que le profetizaran, ¿cierto? Cosas buenas. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día hay que, por eso que el Eterno nos está instruyendo a despertar, a despertar. Claro, y esta sociabilización, esto es lo que estamos conversando y sacando a luz y poder compartirlo, nos tiene que servir para marcar la diferencia de qué realmente es una profecía. Esto es lo que tiene que salir a luz en nosotros. ¿Qué es una profecía? Y aquí estamos quedando claro con esto. ¿Alguien más que quiera compartir la pregunta? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo trabajaron en casa? ¿Alguien que quiera compartir algo? Yo no había levantado. Mientras alguien se decide,
un profeta mentiroso siempre va a profetizar al alma, es almático, porque ellos profetizan desde sus sentimientos. Tal Pero un cual, es profeta pura emoción nomás. con el espíritu va a hablar al espíritu del hombre, que es el asiento de comunicación que el hombre tiene con Jehová. Exacto. Y el alma expresa lo que vive el espíritu de parte de Jehová. Pero si el hombre no vive en comunión con el espíritu de Dios, entonces su alma va a reflejar también los deseos de su carne. Y toda su charla es almática. Claro. Eso es interesante. Nosotros como quejilá tenemos que aprender a discernir. Cuando un hombre está hablando desde su alma, desde sus emociones, desde sus sentimientos, desde sus tincadas, cuando comienzan, yo siento que los sensuales causan división en la quejilá, porque no tienen el espíritu de Jehová. Exacto. Muy bien. Vamos, vamos, más. Atrévanse, hermano, vamos. Vamos, Raquel, ¿cómo viste? ¿Cómo trabajaste esta palabra? Me sacaron toda la palabra de la boca. Pero... No importa, pero repítelo igual con tus palabras. Sí, lo he entendido que en este tiempo hay bastante como el rey Josafat, viste, que quería vivir profetizando de la profecía de los profetas. He entendido que quería reinar así hasta no quería escuchar otra cosa. Y en este tiempo también, viste, mucha gente quieren vivir de palabras bonitas, que le digan hablando, o nunca quiere escuchar cosas buenas, que a veces le puede pasar cosas malas también. En eso, y en estos tiempos hay muchos engañadores en esa parte. Y han caído mucha gente en eso. Y también veo en personas que conozco mismo que viven así, y viven y no sé cómo explicar, que no ve, parece, lo que Dios lo está, no es de Dios lo que están haciendo. Y Exacto. por ejemplo, que nosotros entendemos en estos tiempos, y que yo entiendo en parte, es que nos debemos ser instruidos por eso, porque yo también he escuchado a muchos pastores, he seguido muchos pastores de así también, como dice don Gerardo, muchos pastores así también he escuchado, y siempre profetizan. Y en estos tiempos he entendido en eso también, la gente ha caído en eso, y hay profetas falsos, porque profetizan y no siempre pasa lo mismo. Exacto. Y también hay muchas personas necesitadas en estos tiempos en especial. Y esperamos que el Eterno traiga luz a la vida de las personas, que realmente esas vendas mágicas que el enemigo quiere colocar en las personas sean sacadas. Claro, esto es esencial. Nosotros tenemos que aprender a saber cuál es la diferencia entre un agorero y un profeta. Así es. Tenemos que serlo, tenemos que tener discernimiento para poder ver qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a avanzar como quejilá del Eterno. Por eso son buenos estos momentos de juntarnos, aunque aún sea por Zoom, que necesitamos ser ministrados. Estamos siendo ministrados la palabra que está saliendo de ustedes, por eso enviamos palabra
siempre en los grupos para que se estén trabajando, que puedan dar fruto en sus vidas. Estos momentos son hermosos de poder compartir y aprender. Estos son los momentos que más se aprenden. Más se aprenden. Ahora, amados, sé que es interesante también esto, no porque se diga profeta, tenga que ser del Eterno. Nos damos cuenta que aquí también habían 400 profetas que eran de acá, de Jezabel. ¿Entiendes? Entonces, había una escuela de profetas falsos, ¿cierto? Y me doy cuenta que siempre el profeta antiguo, el verdadero profeta, estaba cerca de una autoridad. Hoy en día, lo que menos quieren hacer, y aquí es donde nos damos cuenta enseguida, cuál es un verdadero profeta que viene del Eterno y qué va a profetizar. Hoy en día, estamos en tiempos cruciales y los profetas deben de estar hoy, deben ser entendidos los tiempos. ¿Qué es lo que el Eterno está manifestando en estos tiempos? No es una manifestación de que tengas más cosas materiales y un casamiento y que esto otro. Estamos en tiempos determinantes, amado. Va a venir un sacudón. Hoy mucho pueblo de Dios, porque Dios me dijo que teníamos que volver a reunirnos, se está reuniendo, pero lo que comenzó no va a parar, amado. Esto quiero decirte. Y el mal y todas estas cosas falsas van a seguir aumentando. Pero mi gozo es que el Eterno nos está abriendo los ojos y nos está quitando estas vendas mágicas para poder discernir las palabras. Hoy es un tiempo es una lucha de tiempo, es una lucha, ¿quién tiene la verdad? De verdades, ¿cierto? Entonces, nuestro oído tiene que agudizarse. Cuando eso sucede es cuando el Espíritu realmente está trabajando en nuestra vida. Entonces, exponer este tema, que creo que todos, de alguna manera, hemos caído en alguna profecía falsa que se nos ha dado, ¿me entiende? O bien nosotros también, cada uno de nosotros ha soltado por el alma alguna cosa, pero ahora el Eterno está diciendo, de esta manera, por sus frutos los conoceréis. Cada profecía del Eterno va a dar un fruto. Nosotros el Eterno nos ha estado trabajando en esto, cuando hemos ido soltando palabras, lo hemos ido haciendo con mucho temor. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cómo está la gente conforme a cómo va su intimidad con el Eterno, ¿cierto? El Eterno va a traer palabras para entregar sobre esas personas. No es alentarle el pecado, no es alentarle el alma, no es alentarle esto de andar en dualidad, sino que, como le dijo el Eterno a Jeremías, he puesto para derribar, para destruir, para esto, pero también para edificar, para levantar, ¿cierto? Entonces, cuando veo esta parte de la edificación, es echar por tierra todo lo falso, amado. Todo lo que está de onda hoy, de moda. ¿Y qué está de moda? En lo profético, ¿qué está de moda hoy? ¿Cierto? Oír palabras bonitas. Oír que esto aquí. Hoy está de moda. Perdón, pastor, que hoy estaba de moda. Pensé que era una pregunta que usted estaba haciendo. Que hoy está de moda, digamos, la prosperidad y la sanidad también. Que son dos herramientas que se usan para algunos con fines directamente económicos, y, o sea, que quieren tener un rédito de eso, y otros a veces sin darse cuenta también terminan cayendo en lo mismo, claro, que no es diferente. Yo entendí que si usted hacía una pregunta, bueno, la respuesta que yo iba a dar era en esas dos cosas.
Bien, bien, Robert, igual. Buen aporte. Dale, Erwin, nomás, continúa. No sé, al menos alguien quiere más dar una... Bueno, yo saludar a todos y yo me prendí a lo último en la clase. Escuchamos, Maxi. Sí. Bueno, saludarlos y creo que un poco parecido a todo lo que estaban comentando acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Creo que las personas que tratamos de alinearnos a Él en su justicia, nos vamos encontrando con lo cotidiano de saber poder callar también, ¿no es cierto? Saber a veces cuando se presentan situaciones en las que uno a veces tiene que hablar, en este caso de acuerdo a la palabra, y entras, quieras o no, entras en una confrontación, ¿no? Y ahí puedes ver donde se sufre cierta violencia al uno hablar de acuerdo a las escrituras. Y más que nada yo hablo con personas que no conocen al Señor, ¿no? Las personas que hoy conocen al Señor, que tienen sus iglesias, que son líderes o pastores, hoy nos toca por ahí, lamentablemente, ver cómo, a veces pienso, ¿no? Noches que me quedo en la cama pensando, o en el día, preguntándome qué Biblia fue la que leyeron, o cuál es la Biblia que ellos tienen diferente a la mía, para no poder ver algunas cosas que uno dice, ¿dónde está, como decía Patricia, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Ver hijos del Señor conocidos en la comunidad, con renombres, estar totalmente sometidos hoy al sistema político, aprendiendo a sacarse selfies, fotos de lo que estamos haciendo y demás, para que la gente venga y de que la gente pueda ver que nosotros nos sometemos a lo que está dictando este orden mundial acerca de esta pandemia. Entonces, uno queda a veces como el ridículo, ¿no? Como en este caso, que yo en el lugar de trabajo, son algo de 40 personas y solamente 2 no nos vacunamos. Y existe todavía eso, ¿no? Ellos, cuando vos te acercás al grupo, ellos se alejan porque sos como... Se alejan porque ellos entienden que sos una persona irresponsable, una persona que no acató las órdenes. Y eso no es que solamente pasa, uno dice, bueno, pero eso es la gente que no conoce al Señor. No, mentira. Uno va a la congregación o alguien se encuentra con la calle con un hermano conocido de hace muchos años, un hermano en la fe, y toma la misma situación. Dice, hola hermano, ¿cómo le ves? Y enseguida se pone el, hola, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Sí, de parte del Señor. Bien, bien, prosperado, sí, sí, pues son con mucha salud, sí, sí. Bueno, chao, chao. Y uno dice, uno lo siente, a veces uno trata en este sentido. Ayer me decía una persona que tampoco conoce al Señor, me decía, tenés que cuidar tus palabras porque podés lastimar. Y a veces yo no, en ciertas situaciones uno no hay mucha diplomacia, digamos, en mi caso, acerca de cómo son las cosas del Señor. Y cuando yo la escuchaba a Vanessa que estaba leyendo acerca de la clase de lo que había que leer hoy, son pasajes que a mí me gustan mucho, porque siembra como el misterio de parte del Señor, y siembra como una controversia también, en la cual los teólogos hasta el día de hoy se rascan la cabeza con ese tipo de cosas. Pero me gusta pensar, me acuerdo más, digo, me inclino más por gozarme en este sentido, ¿no? De que el Señor es soberano sobre todas las cosas y eso es un atributo de Él. Y me gusta esta parte, ¿no? En la que el Señor se presenta, ¿no? En su mesa de estrategia y dice, ¿qué vamos a hacer? Como no sabiendo qué va a hacer. Y dice que se presenta un espíritu, como de alguna manera poniéndose a disposición
Claro. Y él le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y él, el mismo espíritu le dice, ese espíritu, digamos, ese soplo le dice que le presenta una estrategia al Señor. Y el Señor se la sella, le dice, así vas a hacer y así vas a prevalecer. Y acá, bueno, acá donde se rascan y les sale caspa a los teólogos en este sentido, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Dios se contradiga en esto si el único que miente ya sabemos quién es y bla, bla, bla? Pero más adelante el apóstol Pablo también habla y dice que en estos tiempos, es decir, él hablaba sobre el fin de los tiempos, pero esa palabra fin se refiere al fin del fin, es que sería, lo podemos encajar en esta situación, en este tiempo del cual nunca en la historia antes se vivió. Nunca antes en la historia de la humanidad se quiso modificar el ADN del ser humano. Nunca antes en la humanidad se aprobó, como se aprobó en China el mes pasado, de poder fabricar quimeras. Es decir, eso ya avanzaron en lo que es la modificación de animales con humanos. Parece una película, una de ciencia ficción, pero es algo que ya se está haciendo y ya la gente lo está probando. Es decir, no gente cualquiera, científicos, gente de mucho renombre, ya están avanzando con lo que es este experimento con la creación del Señor. Y el Señor en esto utiliza, ¿no? Y dice, ¿por qué, hablando en segunda de Tesalonicenses, cuando habla, ¿no? Sobre las personas que se burlan del Señor y de la justicia, y dice que Él envía un espíritu engañador en forma de condenación, porque alguien tiene que juzgar, alguien tiene que condenarlo. En algún momento, yo creo que en lo personal, hablando de mi opinión personal, nos vamos a sorprender, yo oro, le pido por favor, Señor, hoy que sea un día en el que podamos estar sorprendidos de tu mano, sorprendidos de tu mano. Yo sé que no nos vamos a quedar avergonzados, yo sé que lo sabemos, sentimos que en el fin de las cosas no vamos a ser avergonzados con lo que creemos en Él, porque es su palabra. Entonces, yo creo que el sacudimiento va a ser notorio de tal manera que va a ser duro, es decir, duro en ese sentido, porque hoy muchos, como decían todos los hermanos, ¿no? Hoy están buscando cuál es el tema hoy que quieren escuchar. Parecen los youtubers hoy se te presentan y te dicen, bueno, seguidores, ¿qué quieren que les hable la semana que viene? Vótenme. ¿Por qué? Porque saben ellos que ellos viven de eso, ellos necesitan visitas, reproducciones para poder lucrar. O casualmente es algo muy parecido a lo que se vive hoy. Se les cae a las iglesias, es decir, lo que fue la institución que nosotros conocimos y nos congregamos durante muchos años, necesitan hoy más que nunca el compromiso, digamos, económico para poder estar. Y ahí es donde pasa todo esto, ¿no? La manipulación, donde se ve qué le pasó al profeta, ¿no? El profeta que primero que se olvidó de profetizar que venía una pandemia, y después de que no dan pie con cabeza en la situación en la que no saben cómo, no se animan ya ni siquiera a profetizar porque profetizan y saben que profetizan mal. Hablando, ¿no? En teoría, supuestamente, de esta gente que se llama profeta o apóstol. Así que bueno, nada, eso es confiar en la soberanía del Padre. Así es. Buenísimo. Eso es. Gracias, Maxi. Gracias. Muy bueno, esperemos escucharte más. Muy bueno, muy interesante el aporte. Muy interesante la. Dale, Erwin. Vamos, Erwin, para ir finalizando. ¿Quieres hacer un cierre? Sí, la verdad que es un tema bastante extenso esto. Pero la hora avanzó y quiero compartirles, pero quiero dejarles tarea. Muy bien, me parece. Pueden estudiar Ezequiel capítulo 13, verso 17 al 23. Y tal vez la próxima clase podríamos hacer preguntas acerca de esto. Si leyeron el pasaje, podrían hacer preguntas. Pero yo quiero terminar con Erwin, no escuché el versículo. Ezequiel
Capítulo 13, verso 17 al 23. Quiero que lo desmenucen, que puedan ver en el contexto esta palabra, porque es bastante extenso. ¿Cuáles son las cosas que Dios realmente condena? ¿Qué hacen realmente? ¿Qué daño causan estos profetas en las personas? ¿Qué daño causan en los jóvenes? ¿Qué daño causan en la familia? Hay mucho para preguntarse acá. Pero quiero terminar con esto, con algo que trajo me traía el espíritu mientras los escuchaba y veía sus reflexiones. ¿En qué medio es que el espíritu de mentira se mueve? Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, a Jailel o a Satán. Él es el líder de los poderes del mundo invisible. Luego les doy la cita. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer la verdad? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Elohim? Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Elohim, igual que todos los demás. Algo hablaba el hermano anterior acerca del espíritu de mentira. El espíritu de mentira que se presentó allí fue Satán. Satán hasta el día de hoy tiene acceso a allá. ¿Se recuerdan? Le voy a dar otro dato para que lo lean en Job. Cuando se habla, dice que los espíritus, los hijos de Dios se reunieron con Elohim. Y ahí apareció también Satán y le pidió que probara la fe de Job. De hecho, Dios aborrece la mentira y el engaño, pero el padre de mentira es su oficio. Y él, como padre de mentira, trabaja con la gente que no obedece a Elohim, que no guarda sus mandamientos. De eso también aparece ahí en Ezequiel. Dice que el pueblo se deleita en la mentira, por lo tanto, Dios usa a los profetas mentirosos para hablarles. Es interesante, este es un tema muy largo. Esto queda en Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Y lo de las vendas mágicas, como decía la pastora, también es tremendo eso, porque la gente que no ve no entiende. Ahí es tal cual. Lo busqué y también está en Ezequiel, en esa parte. Me resonaba un montón eso, vendas mágicas, y entré a buscar y es eso, claro, es tal cual, la gente que no entiende, no puede ver, está cegada. Exacto. Que ese es el propósito de que podamos estar reunidos, amados. No significa que nos tengan que escuchar a nosotros todo el tiempo. Si alguien quiere interrumpir, si alguien tiene dudas, puede preguntar. Aquí nadie es más que nadie. Podemos tener dudas, tenemos derecho a preguntar, y ahí va nuestra humildad en reconocer, porque hay mucho error en el pueblo de Dios por no preguntar.
y uno se queda con lo que escucha y cree que es lo correcto, y vamos formando y creciendo en algo, en un error. Vamos formando un paradigma con una base equivocada. Por eso estamos a la luz de la palabra, y lo que el Eterno está haciendo en este momento y en este tiempo es sacando a luz todo esto. Entonces es necesario que nos expongamos, que podamos tener esta libertad, y siéntanse libres, siéntanse amados, siéntanse contenidos, que nadie va a decir absolutamente nada. Ah, pero él es nuevito, ah, pero ella no sabe, ah, pero ella es de Colombia, no, pero él es de Chile, no, este viene de acá de Formosa, este viene de... No, los de Neuquén son aquí, que los de Roca de acá, no, nadie puede lanzar una piedra contra nadie, porque estamos todos expuestos delante del Eterno, y tenemos que rendir cuentas todos en algún momento. ¿Mm? Amén. Amén. Entonces, siéntanse en la libertad. Para eso son estas reuniones. Por eso es tan necesario que estemos presentes en las reuniones. Y si no vas a estar, avisa, porque eso es un respeto no solamente a los que están liderando, es un respeto a tu hermano. Ahí se sabe cuánto amas a tu hermano y respetas a tu hermano. De eso se habla la palabra, con el amor al prójimo. ¿Entienden? Entonces estamos aprendiendo de todo esto, y tenemos que derribar lo que ha estado mal desde mucho tiempo antes. Pero lo hacemos entre todos.